Bueno, bienvenidos a este segundo consultorio de bolsa y mercados del económico del diario Última Hora que organizamos con Andbank Mallorca. Un mes de mucho evento. Hicimos también un evento anual en el estadio del Mallorca con también mucho éxito, tanto a nivel presencial como los que estáis fuera de Mallorca. Muchísimas gracias a todos por asistir y por los comentarios que hicisteis. Bueno, sin más, vamos a hacer antes de, como haremos siempre y como hicimos en el mes pasado, un pequeño repaso a lo que son los mercados. Si miramos la tabla que mostramos a continuación, vemos cómo, incluso veis aquí que os hemos puesto la columna de última semana. Veréis por qué. Parece poco representativo lo que haga el mercado a una semana, y es verdad, porque hay que mirar a largo plazo, pero bueno, un repaso a lo que llevamos de año. Y a una semana que ha sido un poco anómala, la última, y que puede marcar o no, pero bueno, podría marcar un punto de inflexión en lo que son las bolsas. Vemos como todas las bolsas europeas, excepto el FTSE británico y casi el IBEX español, que solo pierde un 4%, es perder muy poco para lo que está ocurriendo. El resto de bolsas europeas caídas superiores al 10%. Normal, con todo lo que está cayendo, que si pues, la invasión, altos precios de petróleo, subidas de tipos de interés. Venimos de años buenos de bolsa, no tanto precisamente en España y en el FTSE británico, que eran que estaban a la cola del pelotón los años anteriores, junto con el MIP italiano posiblemente. Y de ahí pues que estas caídas sean normalizadas. ¿Por qué hablamos de la última semana? Fijaos que Europa positiva la última semana. Bueno, poca novedad, ¿no? A una semana vista podría ser. Vemos Estados Unidos con caídas más fuertes en lo que llevamos de año, con sobre todo el índice tecnológico Nasdaq un 24%. ¿Por qué? Porque se dice que a la tecnología no le va bien las subidas de tipo y estamos inmersos en una época de subida de tipos de interés. Eso no cabe duda. Veremos si es una tendencia para las tecnológicas o no, porque las tecnológicas no son lo mismo ahora que lo eran en el pasado, no le afectan igual las subidas de tipo, ni por valoraciones, ni por sobreendeudamiento como afectaba en el pasado, pero de momento el mercado las está penalizando y eso es muy cierto. Y fijaos que esta semana, pues caídas relativamente fuertes, ¿eh? Ya vemos Europa en positivo como punto de inflexión, Estados Unidos caídas fuertes, Asia caídas también esta semana, con bolsas en lo que va de año también cayendo fuertemente, no tanto como el Nasdaq, pero sí, pues más o menos como Europa, como Estados Unidos. Acordaos lo que he dicho pues hace un momento. ¿Qué impactos, qué ruidos están afectando a las bolsas en los últimos meses? Pues subida de precios de petróleo, que genera subidas de inflación, que genera subidas de tipos de interés, ¿verdad? Vemos que uno de los valores refugio que tenemos, a los inversores, hablamos en el último consultorio y dijimos, no, creo que es un error llamarle valor refugio, habría que llamarle valor poco correlacionado, ¿verdad? Fijaos que ya está en negativo en 2022 el oro. Hay dos lecturas, una que no funcione como valor refugio o poco correlacionado, aunque, oye, poco correlacionado está porque hemos visto bolsas desde un menos 10 a un menos 20 aproximadamente, con alguna excepción, el oro menos 1% a cierre del viernes pasado. Podría ser eso o podría ser que todavía los inversores no están buscando refugio porque todavía creen en las bolsas. Ahí lo dejo, es un aspecto que a mí me llama poderosamente la atención y en esta semana, por eso decía lo de la columna de la última semana, caída de casi el 4% en el oro, cuando las bolsas también han caído, bueno, algunas bolsas han caído, recuerdo que Europa ha subido, pues puede ser llamativo. Otro de los motivos por los que se dice que cae la bolsa es por el tema de la inflación motivada por el petróleo, que a su vez se dice que está motivada por la guerra, cuando no es cierto, ¿eh? El petróleo venía subiendo de mucho antes a la invasión, también la inflación en general venía subiendo mucho antes de la inflación. Pues fijaos, otra semana de caída del petróleo. Es verdad que en lo que va de año las subidas son fuertes, pero son fuertes del principio de año, ¿eh? Las últimas 8 o 9 semanas el petróleo ha caído en casi todas las semanas. Y está muy lejos de sus máximos de $135 que vimos pocos días después de la invasión de Rusia a Ucrania. Marcamos también la divisa
primero, para continuar con el tema del valor refugio, otro valor refugio es el franco suizo. Y vemos que también en lo que va de año está cayendo. Aunque lo veáis aquí en positivo en esta tabla lo que marca es la subida del euro frente al franco suizo. Por lo tanto, en realidad es una caída del franco suizo. Los dos valores refugio por excelencia no están subiendo este año. Da que pensar. Y después también es importante el tema de la revalorización del dólar contra el euro. Aquí también vemos un menos 8,41 que no es un negativo, es un positivo para el dólar. O sea, es negativo para el euro contra el dólar. Políticas de bancos centrales totalmente diferentes, políticas económicas totalmente diferentes y situación económica de Estados Unidos versus Europa totalmente diferente. Es verdad que en Europa pues tenemos tasas de paro todavía altas, la crisis de la COVID, pues hay países que no hemos salido de ella, tenemos problemas de abastecimiento de materia prima como el gas y el petróleo pues bastante importantes, tenemos problemas de abastecimiento con los confinamientos en China. Sin embargo, Estados Unidos, con precios de la gasolina relativamente baratos, porque pues, ellos tienen petróleo, no tienen problemas de abastecimiento, pero con inflación alta, pero con inflación subyacente también muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están pudiendo repercutir el incremento de coste energético a sus clientes, todas las empresas, no solo las de productos básicos. Eso es una buena señal para la economía. Eso quiere decir que la economía consume, no en vano hay pleno empleo y los salarios han subido a un ritmo similar a la economía, ¿vale? Y esto, trasladándose a bolsa, pues nos puede dar una idea de pues, cómo poder tener distribuida una cartera de inversión. Y con esto pues acabamos lo que es el resumen, que creo que es más que resumen, es como introductorio a lo que puede pasar. Hacer un resumen simplemente, oye, la bolsa ha subido, ha bajado, pues a lo mejor no es importante. Lo que es importante es poner en perspectiva antes de empezar a contestar a vuestras preguntas, que por cierto ya de los usuarios que os habéis inscritos, pues os agradezco que hayáis en el formulario pues hayáis hecho vuestras preguntas. Así que pues empezamos con la primera. Y además la primera va un poquito en hilo a estas políticas económicas, estas políticas monetarias de Estados Unidos y Europa. Nos pregunta Miguel, viendo la situación actual con una inflación disparada, una política de tipos subiendo, giro de la curva, ahora lo explico. La pregunta es si ve una recesión. Yo no veo una recesión en el mundo, no veo una recesión en Estados Unidos. Explico un poquito el tema de giro de la curva que nos comentan. A ver, el giro de la curva quiere decir que la deuda pública, lo que se endeudan los países, están teniendo que pagar más rentabilidad por deuda que vence a corto plazo que por deuda que vence a largo, cuando tendría que ser totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque un inversor pide más rentabilidad cuando más tiempo tiene parado el dinero. Básicamente en eso. Cuando se invierte esta curva, cuando se paga más intereses a corto plazo, lo que supone el mercado es que habrá bajadas de tipos de interés en un plazo, en este caso, tal como está la curva, de 3, 5, 7 años, y si bajan tipos de interés, ¿por qué es? Porque puede haber una recesión. Es verdad que el mercado lo puede estar interpretando, pero es verdad que el mercado también puede estar sobre reaccionando a las subidas de tipos de interés que se están viendo, sobre todo en Estados Unidos. Tal vez, insisto, no tenemos bola de cristal, pero tal vez es una simple sobrereacción de mercado que se tenderá a compensar. Repito lo que he dicho antes, en Estados Unidos la economía va muy bien. De hecho, hay un sobrecalentamiento de la economía, que, oye, podría ser previo a una recesión también. Pero la situación es muy diferente que Europa. Una Europa que sí que está sufriendo mucho más, una Europa que no tiene la curva aplanada, la tiene normalizada, pero que sí tiene problemas de abastecimiento, sí que tiene problema de inflación alta, sí que tiene problema todavía, sobre todo que partes de Europa, sur de Europa, véase España, véase Italia, véase Francia, pues todavía de la crisis financiera de 2007-2008 todavía tenemos problemas, tenemos unas tasas de paro brutales. ¿Y qué pasa? Que va a haber subida de tipos de interés también en Europa. De hecho, estamos ya viendo tipos de interés en mercados secundarios, es decir, tipos de interés reales, aunque el Banco Central Europeo todavía no haya subido los oficiales. Tipos de interés que están subiendo. Euribor ya lo tenemos en positivo, letras del Tesoro, España ya paga por endeudarse, ambas son normales y en teoría deberían ser una señal de crecimiento económico. Es verdad que Europa es muy global y sí que hay zonas de Europa que están bien y necesitan subidas de tipos de interés y otras que no sabemos si estas subidas de tipo de interés nos será un lastre más que un beneficio. ¿Qué pasa? Si la economía está muy endeudada,
suben tipos de interés, pues hay más costes, menos renta disponible para las familias endeudadas, menos beneficios para las empresas endeudadas y más necesidad de cobrar impuestos para los países muy endeudados. Y esto, pues hay zonas de Europa que sí que pueden sufrir por ahí. En resumen, no sé si habrá una recesión, la veo más probable en Europa que en Estados Unidos. Por lo tanto, a nivel global no la veo, tampoco la veo en países emergentes que están creciendo a ritmos bastante altas, siempre con la incógnita de China, que está haciendo cosas un poquito raras. Pero es verdad que hay que estar pendientes porque aunque cuando invertimos en bolsa, invertimos en empresas, no invertimos en países. Podríamos comprar deuda de países, ¿no? Pero normalmente cuando compramos en bolsa, tanto renta fija como renta variable, lo que hacemos es invertir en empresas. Como está la situación de un país, afecta a los resultados de esas empresas, afecta al crecimiento de esas empresas, afecta a los dividendos que me van a pagar por esas empresas. No es lo más importante, porque al final las empresas pueden ser resilientes a estos acontecimientos, pueden no tener deuda y les dé igual una subida de tipos de interés, pueden tener poder de fijación de precios y les da igual una subida de inflación. Hay que mirar las empresas y valorar cómo nos puede afectar un entorno macroeconómico determinado, que son muy difíciles de determinar, a las empresas. Bueno, es que la pregunta era como muy general y muy interesante y creo que valía la pena pues extenderme un poquito más. Pasamos a la siguiente pregunta de los usuarios que la han dejado en el registro. Aquí hay una pregunta de dos usuarios que prácticamente preguntan lo mismo, además es una pregunta que está muy de moda. Nos pregunta Andrés, ¿es momento de comprar Bitcoin? También nos lo pregunta Jaime, que además con una coletilla de ¿es momento de comprar Bitcoin aprovechando las caídas? A ver, no voy a explicar bueno, sí, voy a hacer una pequeña explicación de cómo veo yo el Bitcoin, pero no voy a profundizar mucho. No tengo ni idea de si el Bitcoin puede subir o no, porque no veo que haya detrás del Bitcoin. A día de hoy, el Bitcoin ni ninguna otra de las mal llamadas criptomonedas son monedas, por lo tanto, les tendríamos que llamar criptoactivos y no criptomonedas. No son monedas porque no ejercen como activo de intercambio de bienes y servicios, directamente por eso. Con esa volatilidad que tienen, de hecho, sería imposible. Que una de estas criptomonedas suba mucho o baje, pues no le veo el sentido. Desde luego, si en algún momento hay alguna criptomoneda que funcione, tiene que ser a un precio más estable, tiene que ser a un precio que no pegue los bandazos que pega, porque yo no puedo vender una barra de pan a un precio y mañana bajarle el precio a la mitad o duplicarlo porque en el mercado la moneda en cuestión se haya duplicado o haya perdido la mitad de su valor. Por lo tanto, eso es lo primero. ¿En qué precios se estabilizarán? Si se estabilizan, pues no lo sé. Se habla, por ejemplo, del Bitcoin, ya que la pregunta además es concreta sobre las dos, sobre el Bitcoin. Pues se dice que como hay poca oferta de Bitcoin, pues que por eso sube mucho, porque pues es tan limitada la emisión de Bitcoins. Bueno, puede ser. Incluso aunque esté limitada, ¿a qué precio justifica esa oferta-demanda? ¿Habrá otras criptomonedas con una tecnología similar o mejor al Bitcoin, que por lo tanto me da igual comprar esa o la otra y por lo tanto ya desaparezca el efecto de oferta limitada? ¿Se usará el Bitcoin en el futuro? Porque yo todos los supuestos que estoy dando es incluso que se utilicen, no lo sé. Es probable que criptomonedas se utilicen en el futuro, es probable que se utilicen incluso criptomonedas de curso legal emitidas por bancos centrales. ¿Y criptomonedas entre comillas privadas? Pues no lo sé. Y si se emitieran, ¿a qué precio cotizarían? La figura, y lo que sí que podemos hacer es ver un poquito la gráfica del Bitcoin. Si en un segundito, mira, si ya vemos la pantalla, esto es el gráfico de los futuros del Bitcoin. Vemos cómo sí que tiene ciertos patrones de análisis técnico. No olvidemos que el análisis técnico no es exclusivo de la bolsa. Es válido para cualquier activo. De hecho, sabemos que las velas japonesas, por ejemplo, se inventaron en Japón para prever precios del arroz. Por lo tanto, nos vale con cualquier activo. Y es verdad que fijaos que con el Bitcoin, de hecho, en el nivel en el que está ahora, pues técnicamente es un retroceso, un 61,8% del nivel de Fibonacci. Ahora es un poco friquismo lo que acabo de decir, pero que si os gusta análisis técnico pues me habéis entendido perfectamente. Los que no, pues simplemente que está en un soporte técnico donde
podría rebotar. Y donde si no rebota es muy peligroso, se podría hundir todavía más. Por análisis técnico, rebotó en este nivel en julio de 2021, podría rebotar. No olvidéis que comprando criptomonedas, además del riesgo de precio, tenemos el riesgo de seguridad, el riesgo de plataforma. Los Bitcoin no están regulados, hemos visto robos de Bitcoin. Estamos viendo el problema de Coinbase. No sabemos si Coinbase quebrará o no. Ha habido noticias al respecto. Si quebrara, ¿qué pasaría? No es lo mismo que un banco. Si un banco quiebra y yo tengo ahí mis acciones, mis divisas, lo que sea, ese dinero es mío. El banco solo lo está intermediando. Por lo tanto, en el caso de plataformas, que incluso que no sea estafa, que sea por simples problemas de salud financiera, pues podríamos tener problemas nosotros. Poco más sobre estos activos, estas mal llamadas criptomonedas, que tengáis mucho cuidado. Mira, y si me permitís, es que justamente hoy he puesto un Twitter al respecto y no sirve solo, voy a entrar directamente en Twitter. Y no sirve solo con el tema del Bitcoin, nos va a servir con todo. Aquí lo que yo advertía esta mañana es cómo, a ver que lo encuentre. Fijaos, yo creo que se ve bastante bien. Aquí tenemos un gráfico. Este gráfico está extraído de la plataforma Market Screener. Un gráfico del último año de varias criptomonedas. Vemos que el Bitcoin y el Ethereum son las que menos han caído, pero bueno, están cayendo entre un 25 y un 50%, ya hay. Pero tenemos criptomonedas que caen entre un 70 y un 90%. Pues yo qué sé, hay algunas que ni había oído yo, pero por ejemplo Cardano sí, Stellar sí. O sea, son criptomonedas que puede haber familias que las tengan. Esta caída tan grande... Y ahí, mira, me sirve para la segunda pregunta, la que ha hecho Jaime, de aprovechando las caídas, entrecomillando. Cuidado con aprovechar las caídas. Porque aquí, esta tabla explica o calcula lo que tengo que recuperar yo después de una caída. Mucho cuidado, mucho cuidado. Si estoy perdiendo, como están perdiendo algunos inversores, un 70-80%, para recuperar un 80%, tengo que recuperar un 400%. Para recuperar un 50% tengo que duplicar, ¿vale? Es decir, algo cae de 100 a 50 es una pérdida del 50%. Para subir de 50 a 100 es una subida del 100%, que serán menos. Por lo tanto, mucho cuidado con aprovechar las caídas, mucho cuidado con está muy barato, mucho cuidado con hacer precios medios. Me vale para cualquier activo. Mira, he aprovechado y se me ha ocurrido que he puesto el tweet esta mañana con esta tabla. Creo que es una tabla que os tenéis que grabar a fuego. Insisto, no sé si el Bitcoin subirá o no, no te voy a decir si compres o no Bitcoin, hay un riesgo de precio elevado, un riesgo de plataforma elevado y un riesgo de que si algo cae mucho, después, aunque se mantenga, aunque sea el futuro, pues que no recupere precios iniciales. Pasamos a la siguiente pregunta, concreta, sobre una acción. Ana nos dice que tiene acciones de IAG compradas antes de la COVID, y si creo que se recuperará. No sé si vender y comprar otra cosa, me comenta. A ver, vamos a poner el gráfico de IAG para ver pre-COVID lo que tenemos y lo que ha hecho mucho daño a los inversores de IAG, que ahora la pongo en pantalla, un segundito que la encuentre. Aquí está. Lo que ha hecho mucho daño, no solo la COVID, que a ver, la COVID que ha marcado, pues aviones en aeropuertos, costes fijos muy altos para las compañías aéreas, para todas, cierre de compañías aéreas, fusiones, hay una consolidación de compañías aéreas bastante grande, y AG tuvo que recapitalizarse con una macroampliación de capital. Por lo tanto, Ana, estás perdiendo una parte muy importante de tu inversión. A una persona que está perdiendo, pues esto equivale pues de 5 a 1, pues un 80% más o menos de su inversión. A ver, que calculemos, pongamos que lo hayas comprado aquí, que estés perdiendo un 70% de tu inversión, es muy difícil recuperar. Hemos visto antes la tabla, era un 200 y pico por ciento de recuperar. Aquí, independientemente de la situación técnica de IAG, que ha perdido un soporte muy importante y ahora está encontrándose con otro,
si quieres espera a ver si rebota en este soporte o bien lo pierde, porque el siguiente ya sí que está muy abajo, el nivel de 1.37, 1.35, si quieres arriesgar un poquito más. Es verdad que por valoración fundamental pues está el valor medio, después lo consultaré, el valor medio de los analistas dan un potencial de revalorización antes. Las últimas recomendaciones de casas de análisis son de compra. Puedes, pues si te apetece y puedes esperar un poquito más, pues a ver si no pierdes este soporte. Pero también, si te planteas vender, que es una opción, y ir a otra cosa, como tú bien dices, además tienes el tema fiscal. Acuérdate que si tú haces una minusvalía con acciones, tienes 4 años, el año actual, o sea, todo lo que queda de 2022, estos 6 meses y pico, 7 meses, casi 7 meses de 2022, más 4 años más para compensarte las minusvalías que tengas de IAG. Puede ser interesante también por tema fiscal el vender, hacer minusvalía y comprar otra cosa que tus análisis te den un potencial mayor de rentabilidad. Te comento mira, un 48% le dan un valor objetivo, el consenso de mercado de 2,14, por lo tanto un 48% de revalorización a precio de cierre del viernes. Bueno, es difícil, se vuelve a rumorear. Creo que fue Berenberg, la casa de análisis, que anunció o filtró el otro día, la semana pasada o la anterior, que podía haber una nueva ampliación de capital de IAG, te volvería a diluir. Por lo tanto, pues la coyuntura es verdad que es complicada, técnicamente no está muy bien, los analistas le dan una valoración buena, pero plantéate el tema fiscal. Bueno, y otra pregunta. Julián nos pregunta qué fondo de CaixaBank es bueno para invertir. Julián, primero yo no te puedo decir un fondo en concreto. Voy a profundizar un poquito, que todavía nos queda tiempo. Para eso te tendría que conocer perfecto. Tendría que saber qué otros fondos tienes, tendría que saber qué horizonte temporal tienes. Eso es lo primero que tienes tú que mirar. Yo entiendo que tú has bajado a la oficina, pues donde tengas la nómina, donde tengas tus tarjetas, donde tengas la hipoteca, no lo sé, y quieres invertir en fondos pues a través de esta entidad, y quieres invertir en uno de ellos. Bueno, que sepas que lo primero, hay muchas más opciones que el banco comercial donde tú tengas tu día a día bancario, ¿vale? Hay otro tipo de entidades, pero siempre antes de preguntar qué fondo quieres, es preguntarte cómo quieres tener la inversión. ¿La quiero tener a largo plazo? ¿Quiero tener una parte a corto, una medio o una a largo plazo? ¿Qué porcentaje quiero en cada una de estas opciones? Es decir, no te vayas a un fondo en concreto. Puedes después ir a un fondo en concreto, puedes ir a varios fondos, te puedes hacer una cartera de inversión, pero siempre antes de elegir un fondo, antes de invertir, de hecho, si vas a mi YouTube, hay un vídeo de cómo elegir un fondo de inversión. Y la mayor parte del vídeo se centra en tú como persona, qué tipo de fondo de inversión quieres. Una vez que tú sepas si quieres renta variable, si quieres renta fija, si quieres tener liquidez, qué porcentajes quieres de cada uno, simplemente es diversificar en los sectores y zonas que posiblemente están mejor, pues a día de hoy pues salud, posiblemente tecnología, posiblemente financiero. Estos dos pues depende un poquito cómo vaya la evolución, pero salud, energías renovables, cambio climático, este tipo de fondos. Pues si Estados Unidos pues tiene una mejor economía, pues sesgar más a Estados Unidos, o si todavía Europa tiene más potencial de crecimiento, porque en bolsas lo ha hecho mucho peor en los últimos años, pues eso ya dependerá. Pero antes de decir, y no vayas a nadie a decirle qué fondo de inversión elijo, no vayas a un empleado de un banco a decir qué fondo de inversión elijo, porque si es un banco comercial te ofrecerán el que tienen en campaña. Si te tienen que conocer muy bien, tienen que valorar, tienes que tener muy diversificado antes de elegir un fondo. Una vez que tú decidas todo lo que te he comentado, elegir entre el mejor fondo del mundo en un sector y elegir el quinto hay poca diferencia, pero al menos elige los buenos. Después tienes plataformas como Morningstar, como Rankia, como MSCI, que te valoran fondos, como qué fondos de V2,
tienes varias plataformas que te ayudarán, pero lo primero es eso, elegir qué tipo de fondo quieres, conocerte bien, saber si vas a tener el dinero mucho tiempo quieto, si asumes subidas y bajadas o no las asumes, es decir, que nunca vayas con esta pregunta por delante, ni mucho menos en un consultorio que no te conozco de nada y no sé tu situación personal. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas, un poquito, si no nos vamos mucho del tiempo. Vale, yo creo que las hemos contestado todas, si no voy equivocado. Correcto. Vale, perfecto, las hemos contestado todas. Bueno, simplemente daros las gracias a todos los que os habéis conectado en directo, a todos los que lo vais a ver grabado, a todos los que habéis hecho las preguntas, que al final sois los que nos estáis dando contenido. Y deciros que, por supuesto, el mes que viene, en junio, tenemos consultorio, día 13 de junio a las 6 de la tarde. En breve ya tendréis en la web de corredordefondos.com el enlace para inscribiros, para hacer las preguntas. Podéis hacer todas las que queráis y después, evidentemente, pasarlas en directo. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos el día 13.